Me llamo Atris. Tengo 39 años y nunca imaginé que mi vida pudiese cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Soy profesora universitaria. Imparto clases de literatura desde hace más de una década en la Universidad Federal, y siempre me enorgullecí de la estabilidad que construí. Mi marido, Ricardo, es médico y pasa la mayor parte del tiempo en el hospital, dedicado a su carrera de neurocirujano. Nuestra rutina siempre fue predecible, casi monótona, pero en los últimos meses, algo comenzó a cambiar. Todo empezó cuando mi hijastro, Lucas, volvió a vivir con nosotros tras terminar su carrera de arquitectura en otro estado. A sus 25 años, regresó diferente, más maduro, más seguro de sí mismo. Hijo del primer matrimonio de Ricardo, Lucas siempre fue un joven educado y respetuoso, pero ahora había algo más en él, una presencia que no pude ignorar. Nuestra casa, antes silenciosa y ordenada, ganó nueva vida con su llegada. Las mañanas, que solían ser solitarias mientras Ricardo hacía sus rondas en el hospital, ahora se llenaban con el aroma del café recién hecho y conversaciones interesantes. Lucas compartía sus proyectos de arquitectura conmigo, y yo me veía cada vez más involucrada en sus ideas y sueños. Una tarde particularmente calurosa de marzo, mientras corregía trabajos en mi oficina en casa, sentí una repentina indisposición. La presión del final del semestre, sumada al calor intenso, debió contribuir a una bajada de presión. Lucas, que estaba en su habitación trabajando en un proyecto, oyó cuando tiré algunos libros al intentar levantarme. «Atris, ¿estás bien?». Su voz sonó preocupada desde el otro lado de la puerta. Antes de que pudiera responder, él ya estaba a mi lado, su rostro demostrando genuina preocupación. «Estás pálida», dijo él, tocando suavemente mi rostro con sus manos frescas. Aquel toque, aunque inocente, despertó algo en mí que hacía mucho tiempo estaba dormido. Su cercanía, su perfume suave mezclado con el olor a grafito de sus dibujos, creó una atmósfera diferente en el ambiente. «Estoy bien», respondí, tratando de recomponerme. «Solo necesito un poco de agua». Lucas insistió en cuidar de mí aquella tarde. Preparó un té, trajo frutas y se quedó a mi lado, conversando sobre literatura, un tema que descubrí que a él le encantaba tanto como a mí. Mientras hablábamos de Dostoyevski y sus reflexiones sobre la moral humana, me di cuenta de que estaba desarrollando sentimientos que iban más allá de la relación madrastra-hijastro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Cada momento compartido con Lucas parecía cargado de una tensión silenciosa. Nuestras miradas se encontraban por segundos de más de lo que debían. Nuestras conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche cuando Ricardo estaba de guardia. La culpa me consumía, pero no conseguía evitar la emoción que sentía cuando lo oía llegar a casa. Una noche, mientras leía en el porche, Lucas se unió a mí. El viento suave de la noche jugaba con sus cabellos oscuros, y la luz de la luna creaba sombras interesantes en su rostro bien definido. «Atris», comenzó, con la voz más seria de lo normal, «necesito contarte algo». Mi corazón se aceleró instantáneamente. «¿Qué pasa, Lucas?», pregunté, intentando mantener la compostura. Él se acercó, sentándose a mi lado en el banco del porche. «Desde que volví, algo ha cambiado. No puedo dejar de pensar en ti, de una forma que sé que no debería». Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, hicieron que mi mundo girara. Era incorrecto, yo sabía que lo era, pero allí, en aquella noche silenciosa, con solo el sonido de las hojas de los árboles meciéndose con el viento, todo parecía posible. Intenté levantarme, huir de aquel momento, pero Lucas sujetó suavemente mi mano. «No necesitas decir nada», susurró. «Solo quería que lo supieras». El contacto de su mano con la mía envió escalofríos por todo mi cuerpo. Nos quedamos allí, en silencio, nuestras manos entrelazadas, mientras miles de pensamientos atravesaban mi mente. El sonido del teléfono sonando dentro de casa rompió el encanto del momento. Era Ricardo, avisando que haría otra guardia extra. Lucas soltó mi mano lentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. Aquella noche, tumbada en mi cama solitaria, me di cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Mis sentimientos por Lucas eran reales y aterradores, y no tenía ni idea de cómo lidiar con ellos. La culpa y el deseo luchaban dentro de mí, mientras el reloj marcaba las horas de la madrugada. Sabía que tenía que tomar una decisión. Pero, ¿cómo elegir entre la estabilidad de años de matrimonio y esta nueva emoción que hacía latir mi corazón con más fuerza? El amanecer me encontró aún despierta, contemplando las consecuencias de cada posible elección que pudiera tomar.
Los días que siguieron a nuestra conversación en el porche estuvieron cargados de una tensión casi palpable. La rutina de la casa continuaba aparentemente normal, pero cada momento compartido con Lucas parecía una danza peligrosa entre el deseo y la razón. Ricardo, absorto en su trabajo en el hospital, no percibía los cambios sutiles que ocurrían bajo su propio techo. En una mañana particularmente difícil, después de una noche de poco dormir, decidí reorganizar mi biblioteca personal, una actividad que siempre me ayudaba a despejar los pensamientos. Estaba concentrada en organizar algunos libros cuando oí pasos que se aproximaban. Era Lucas, vistiendo una camiseta blanca simple y pantalones de chándal, su cabello aún revuelto por el sueño. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Antes de que pudiera responder, él ya estaba a mi lado, cogiendo algunos libros del estante más alto. El espacio pequeño de la biblioteca nos forzaba a una proximidad peligrosa, y yo podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Encontré esto», dijo, sosteniendo un antiguo marcapáginas con una cita de Pablo Neruda. Era un recuerdo de mis tiempos de universidad, guardado entre las páginas de un libro durante años. «Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde», leyó en voz baja, sus ojos encontrándose con los míos. Aquel momento fue interrumpido por el sonido del timbre. Era María, nuestra empleada doméstica, que llegaba para su trabajo habitual. Lucas se apartó rápidamente, dejando el marcapáginas en mis manos temblorosas. El resto de la mañana transcurrió en un estado de confusión emocional, mientras intentaba concentrarme en las tareas cotidianas. Por la tarde, recibí un mensaje de Ricardo avisando que participaría en un congreso médico el fin de semana. 3 días sola en casa con Lucas. La idea me dejó simultáneamente ansiosa y aprensiva. Decidí ocuparme con trabajo extra de la universidad, intentando mantener mi mente enfocada en algo productivo. En la cena, Lucas preparó una pasta italiana, una de sus especialidades. El aroma delicioso llenaba la cocina mientras él se movía con destreza entre los ingredientes. «Aprendí a cocinar cuando viví solo», explicó, sirviendo el vino que yo había elegido. La domesticidad de aquel momento me pilló desprevenida. Parecía tan natural, tan correcto. Durante la cena, nuestra conversación fluyó naturalmente por diversos temas: arte, literatura, arquitectura. Lucas habló sobre sus proyectos futuros, sus sueños de abrir su propio estudio de arquitectura. Sus ojos brillaban cuando hablaba de diseño sostenible y de cómo quería marcar la diferencia en el mundo a través de su trabajo. «Me inspiras, Atris», dijo de repente. «Tu pasión por la literatura, la forma en que analizas cada detalle de una historia, me hace querer ser mejor en lo que hago». Sus palabras me tocaron profundamente, y sentí que mis defensas comenzaban a derrumbarse. Después de la cena, mientras lavábamos los platos juntos, nuestras manos se tocaron bajo el agua del fregadero. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Lucas sostuvo mi mano por un instante, sus dedos entrelazados con los míos. El tiempo pareció congelarse. «Esto es una locura», susurré, más para mí misma que para él. «Tal vez lo sea», respondió, «pero nunca me he sentido tan cuerdo en toda mi vida». Su mirada intensa me desarmó por completo. Di un paso atrás, intentando recuperar el control de la situación. «Tu padre», comencé, pero Lucas me interrumpió. «Lo sé. ¿Crees que no pienso en eso todos los días? ¿Que no me siento culpable? Pero no puedo controlar lo que siento por ti, Atris. Y algo me dice que tú sientes lo mismo». Aquella noche, tumbada en mi cama, reviví cada momento del día. La culpa y el deseo libraban una batalla feroz en mi pecho. Ricardo era un buen hombre, nunca me faltó nada materialmente, pero ¿cuánto tiempo hacía que no me sentía verdaderamente vista, comprendida? El sonido de pasos en el pasillo me alertó. Lucas estaba despierto, probablemente tan inquieto como yo. Oí cuando se detuvo brevemente frente a mi puerta, antes de seguir su camino. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo a través de la madera. Cogí mi móvil y vi un mensaje de Ricardo. «¿Todo bien por ahí? Te echo de menos». La culpa me consumió de nuevo. ¿Cómo podía estar desarrollando sentimientos por su hijo? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía negar esa conexión tan profunda que estaba creciendo entre nosotros? El fin de semana se aproximaba, y con él, la perspectiva de quedarme sola con Lucas durante 3 días enteros. Sabía que necesitábamos establecer límites, mantener la distancia, pero una parte de mí anhelaba secretamente esa proximidad. La noche avanzaba, y yo permanecía despierta, dividida entre el deber y el deseo, entre la razón y el corazón.
El primer día del congreso de Ricardo llegó con una fuerte lluvia que parecía reflejar la tormenta en mi interior. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido de las gotas golpeando las ventanas. Decidí ocuparme corrigiendo trabajos de los alumnos en la sala de estar, intentando mantener mi mente enfocada en algo productivo. Lucas pasó la mañana en su habitación, trabajando en sus proyectos. Alrededor del mediodía, bajó y me encontró todavía rodeada de papeles. «Necesitas comer algo», dijo, con la voz cargada de preocupación. Antes de que pudiera protestar, él ya estaba en la cocina, preparando un almuerzo ligero. El aroma de especias frescas llenó la casa, y mi estómago rugió en respuesta. Me di cuenta de que había olvidado completamente alimentarme. Cuando Lucas trajo los platos a la mesa, noté que había preparado mi plato favorito: salmón a la plancha con verduras. «¿Cómo lo sabías?», pregunté sorprendida. «Lo mencionaste una vez, hace unas semanas», respondió con una sonrisa tímida. «Presto atención a todo lo que dices, Atris». Esas simples palabras hicieron que mi corazón se acelerara. Era ese tipo de atención a los detalles lo que hacía que todo fuera más difícil de resistir. Después del almuerzo, la lluvia seguía cayendo, creando una atmósfera íntima y acogedora. Lucas sugirió que viéramos una película. Elegimos un clásico del cine francés que hacía tiempo que quería volver a ver. Nos sentamos en el sofá, manteniendo una distancia segura el uno del otro, pero la tensión en el aire era casi palpable. Durante la película, nuestros comentarios sobre las escenas se fueron convirtiendo en conversaciones más profundas sobre la vida, el arte y los sentimientos. En determinado momento, me di cuenta de que ya no estábamos prestando atención a la pantalla. Lucas se giró hacia mí, con sus ojos intensos fijos en los míos. «Atris», comenzó, con la voz baja y seria, «sé que esto es complicado, pero no puedo seguir fingiendo que lo que está pasando entre nosotros no existe». Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. «Lucas, por favor», intenté interrumpir, pero él continuó. «Eres diferente a cualquier persona que haya conocido. No es solo tu belleza, es tu inteligencia, tu sensibilidad, la forma en que ves el mundo. Sé que está mal, sé que es imposible, pero no puedo cambiar lo que siento». Sus palabras me golpearon como olas, derribando una a una las barreras que había construido. Antes de que pudiera pensar, me vi confesando: «También siento algo por ti, Lucas. Algo que nunca debería sentir, algo que me asusta». Él se acercó lentamente, su mano tocando mi rostro con una delicadeza que me hizo temblar. El tiempo pareció detenerse. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración. «Podemos parar ahora», susurró, «si tú quieres». En aquel momento, todas las razones por las que deberíamos parar parecían distantes y sin sentido. Cerré los ojos y dejé que sus labios encontraran los míos. El beso comenzó suave, vacilante, pero pronto se transformó en algo más profundo, más urgente. Años de soledad y deseo reprimido explotaron en aquel momento. Sus manos se deslizaron por mi espalda, acercándome más a él, mientras yo entrelazaba mis dedos en su cabello. El mundo exterior dejó de existir. Solo estábamos nosotros dos, perdidos el uno en el otro, descubriéndonos por primera vez. De repente, el sonido de mi móvil nos trajo de vuelta a la realidad. Era Ricardo, queriendo saber cómo estaban las cosas en casa. Me aparté de Lucas abruptamente, la culpa y la vergüenza apoderándose de mí. «Está todo bien», respondí con voz temblorosa al teléfono, mientras observaba a Lucas levantarse y caminar hacia la ventana. Después de colgar, nos quedamos en silencio durante largos minutos. La lluvia seguía cayendo afuera, pero ahora parecía un recordatorio melancólico de lo que habíamos hecho. «Esto no puede volver a suceder», dije finalmente, con la voz apenas disimulando el temblor de las emociones. Lucas se giró hacia mí, con los ojos reflejando una mezcla de deseo y tristeza. «¿Realmente crees eso?», preguntó suavemente. No respondí. No podía, porque en el fondo, sabía que aquel beso lo había cambiado todo, y ya no había vuelta atrás. Subí a mi habitación en silencio, dejando a Lucas solo en la sala. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida, repleta de pensamientos contradictorios y sueños inquietos. Había cruzado una línea que jamás debería haber cruzado, y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. El día siguiente amaneció con un sol débil que contrastaba con la tempestad de emociones en mi interior. Había dormido poco, atormentada por pensamientos sobre el beso que habíamos compartido. Bajé a desayunar decidida a mantener la distancia con Lucas, a establecer límites claros. Pero cuando lo encontré en la cocina,
me di cuenta de que sería más difícil de lo que imaginaba. Él estaba preparando el desayuno, como si fuera un día normal. «Buenos días», dijo, su voz suave haciéndome estremecer. El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente, mezclándose con el olor a pan tostado. «Tenemos que hablar», dije, intentando mantener la voz firme. «Lo sé», respondió, colocando una taza de café frente a mí. «Pero antes, quiero que sepas que lo que pasó ayer no fue un error para mí. Fue real, Atris. Lo más real que he sentido». Sus palabras me alcanzaron como flechas certeras. «Lucas, estoy casada con tu padre», argumenté, más para convencerme a mí misma que a él. «¿Cómo podemos siquiera considerar esto? Está mal en tantos niveles». Él se acercó, con los ojos fijos en los míos. «¿Y cuánto tiempo hace que tú y mi padre realmente viven como una pareja? ¿Cuánto tiempo hace que te sientes verdaderamente feliz?» Aquellas preguntas me pillaron desprevenida. Era cierto que Ricardo y yo nos habíamos distanciado a lo largo de los años. Nuestro matrimonio se había transformado en una rutina cómoda, pero vacía de pasión. Aún así, ¿eso justificaría lo que estaba pasando? «No puedo hacerle esto a tu padre», dije finalmente, levantándome de la mesa. Lucas sujetó suavemente mi brazo, impidiéndome salir. «No te estoy pidiendo que hagas nada», dijo. «Solo quiero que seas honesta contigo misma sobre lo que estás sintiendo». En aquel momento, algo dentro de mí cedió. Me giré hacia él y, antes de que pudiera pensar en las consecuencias, nuestros labios se encontraron de nuevo. El beso fue diferente al primero, más intenso, más urgente. Sus manos recorrieron mi espalda mientras yo me perdía en el calor de su cuerpo. Cuando nos separamos, jadeantes, me di cuenta de que habíamos cruzado otro límite. Ya no era solo un momento de debilidad, era algo más profundo, más peligroso. «Esto es una locura», murmuré, apoyando mi frente en la suya. El resto del día se pasó en un torbellino de emociones. Intentamos mantener la distancia, ocuparnos con nuestros trabajos, pero era imposible ignorar la atracción magnética entre nosotros. Por la noche, después de horas intentando concentrarme en un libro, oí unos suaves golpes en la puerta de mi habitación. Lucas estaba parado allí, su mirada intensa diciéndome todo lo que necesitaba saber. Sin palabras, di un paso a un lado, permitiéndole entrar. La luz de la luna que entraba por la ventana creaba sombras suaves en su rostro. «No puedo dormir», confesó. «No puedo dejar de pensar en ti». Se acercó lentamente, como si me diera la oportunidad de retroceder. Pero yo no quería retroceder. Ya no. Cuando sus brazos me rodearon, sentí como si finalmente estuviera en casa. Sus besos descendieron por mi cuello mientras sus manos exploraban mi cuerpo con una mezcla de deseo y reverencia. «¿Estás segura?», susurró contra mi piel. Como respuesta, lo acerqué más a mí, dejando que años de deseo reprimido tomaran el control. Aquella noche, nos perdimos el uno en el otro, descubriendo cada centímetro de piel, cada suspiro, cada gemido. Las horas pasaron como minutos mientras nos amábamos. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Solo estábamos nosotros dos, nuestros cuerpos entrelazados, nuestras almas reconociéndose. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo, todavía estábamos despiertos, tumbados en los brazos del otro. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté, trazando patrones invisibles en su pecho con mis dedos. Lucas besó mi frente suavemente. «No lo sé», admitió. «Solo sé que no quiero perder esto. No quiero perderte». La realidad comenzaba a infiltrarse en nuestra burbuja de felicidad. Ricardo volvería al día siguiente, y tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. La culpa, que había sido momentáneamente olvidada en el calor de nuestra pasión, comenzaba a pesar de nuevo. «Tenemos que pensar con claridad», dije, sentándome en la cama. Lucas se apoyó en el codo, mirándome con intensidad. «¿Te arrepientes?», preguntó, su voz traicionando un toque de inseguridad. Lo miré, al hombre que había despertado en mis sentimientos que pensé que nunca más sentiría. «No», respondí honestamente. «Pero tengo miedo de lo que esto significa para todos nosotros». El último día antes del regreso de Ricardo amaneció con una sensación de urgencia. Lucas y yo sabíamos que necesitábamos hablar seriamente sobre nuestra situación, pero cada mirada intercambiada durante el desayuno solo intensificaba el deseo de prolongar nuestra burbuja de felicidad. «No podemos seguir fingiendo que esto no va a afectar todas nuestras vidas», dije finalmente, mientras lavábamos los platos juntos. Lucas paró lo que estaba haciendo y se giró hacia mí, con los ojos reflejando la misma preocupación que yo sentía. «Lo sé», respondió,
pasándose la mano por el pelo en un gesto nervioso. Pero tampoco puedo fingir que no te amo. Esa palabra, amor, flotó en el aire entre nosotros como una confesión pesada. Era la primera vez que cualquiera de los dos la pronunciaba, aunque ya sabíamos desde hacía algún tiempo que era exactamente eso lo que sentíamos. Tu padre merece saber la verdad, dije, sintiendo que se me encogía el corazón. No puedo seguir viviendo una mentira con él. Lucas asintió lentamente. ¿Quieres que esté presente cuando se lo cuentes? Antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta principal abriéndose nos congeló en el sitio. Era Ricardo, que llegaba un día antes de lo previsto. El terror se apoderó de mí cuando oí su voz alegre llamando mi nombre. ¿Atris? ¿Lucas? ¿Dónde estáis? Intercambiamos miradas de pánico antes de recomponernos rápidamente. Ricardo entró en la cocina con una amplia sonrisa, completamente ajeno a la tensión del ambiente. ¡Sorpresa! He conseguido volver antes para pasar un tiempo con vosotros. Las horas siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Ricardo hablaba animadamente sobre el Congreso mientras Lucas y yo intentábamos actuar con normalidad. Cada gesto casual, cada mirada disimulada entre nosotros cargaba el peso de nuestro secreto. Durante la cena, Ricardo empezó a notar algo diferente. «Estáis muy callados», comentó, mirando de mí a Lucas. «Pasó algo mientras estuve fuera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Lucas, que me miraba con una mezcla de miedo y determinación. En ese momento, supe que ya no podía posponer lo inevitable. «Ricardo», empecé, con la voz temblándome ligeramente, «tenemos que hablar». Él bajó los cubiertos, su expresión cambiando al percatarse de la seriedad del momento. «¿Qué está pasando, Atris?» «Papá», intervino Lucas, con la voz firme a pesar de la tensión visible en su rostro. «Ha pasado algo que no planeamos, algo que lo va a cambiar todo». Ricardo nos miró a los dos, la comprensión empezando a surgir en sus ojos. «No», murmuró, apartando la silla hacia atrás. «No puede ser eso». «Me he enamorado de Atris», continuó Lucas, con la voz quebrándose ligeramente. «Y ella de mí. No queríamos que esto pasara, pero pasó». El rostro de Ricardo pasó por una serie de emociones: sorpresa, dolor, ira. «¿Cómo habéis podido?», preguntó, con la voz baja y peligrosa. «Mi propio hijo y mi esposa». «Ricardo, por favor», intenté explicar, pero él levantó la mano, impidiéndome continuar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, con los ojos fijos en mí. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». «Empezó durante tu viaje», respondí honestamente. «Pero los sentimientos existían desde hace más tiempo». Ricardo se levantó bruscamente, tirando su copa de vino. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como la sangre. «Fuera», dijo, con la voz temblando de rabia. «Los dos. Fuera de mi casa ahora». Lucas intentó acercarse a su padre, pero Ricardo retrocedió como si su tacto pudiera quemarlo. «Papá, por favor, podemos hablar de esto». «¿Hablar?». Ricardo se rió amargamente. «Sobre cómo traicionaste mi confianza. Sobre cómo vosotros dos me habéis tomado por idiota». El dolor en su voz era palpable, y la culpa me consumió de nuevo. «Ricardo, tienes todo el derecho a estar furioso», dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Pero tienes que entender que nunca quisimos hacerte daño». «Pero lo habéis hecho», respondió, con la voz ahora extrañamente calmada. «Y ahora tenéis que lidiar con las consecuencias. Os quiero a los dos fuera de esta casa para mañana». Con esas palabras, salió del comedor, dejándonos a Lucas y a mí solos con el peso de nuestras acciones. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por el sonido distante de una puerta cerrándose de golpe en el piso de arriba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucas suavemente, su mano encontrando la mía sobre la mesa. Miré a nuestros dedos entrelazados, pensando en cómo un gesto tan simple había cambiado nuestras vidas para siempre. «Ahora», respondí, «enfrentamos lo que venga juntos». Han pasado 3 meses desde aquella noche que cambió nuestras vidas. Lucas y yo nos mudamos a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, intentando reconstruir nuestras vidas lejos de las miradas críticas y los comentarios susurrados. La universidad donde doy clases se convirtió en un campo minado de chismes. Después de todo, no todos los días una profesora deja a su marido por su hijastro. Ricardo pidió el divorcio inmediatamente, y no intenté impugnarlo. Él merecía esa dignidad, al menos. El proceso fue rápido y discreto, aunque doloroso. Dividimos nuestros bienes sin mayores conflictos. Yo no quería nada más que lo que era justamente mío. La casa, los recuerdos, todo quedó atrás.
Lucas consiguió un trabajo en un prometedor estudio de arquitectura, y poco a poco fuimos construyendo nuestra nueva rutina. Las noches eran nuestras favoritas, sentados en el pequeño balcón del apartamento, conversando sobre nuestros días, haciendo planes para el futuro. Era diferente a todo lo que había vivido antes, más verdadero, más intenso. ¿Te arrepientes?, me preguntó Lucas una de esas noches, mientras observábamos las luces de la ciudad. Pensé por un momento antes de responder. Me arrepiento del dolor que causamos, dije honestamente. Pero no me arrepiento de estar contigo. Por primera vez en mi vida, siento que estoy siendo completamente sincera conmigo misma. Él sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que mi corazón se acelerara, y besó mi mano suavemente. He recibido un mensaje de papá hoy, dijo, con la voz vacilante. ¿Quiere hablar? La noticia me pilló por sorpresa. Ricardo había cortado todo contacto con nosotros desde aquella noche. ¿Vas a ir?, pregunté, intentando ocultar mi aprensión. Creo que tengo que hacerlo, respondió Lucas. Sigues siendo mi padre, y por muy difícil que sea, no quiero perder eso para siempre. Al día siguiente, mientras Lucas se reunía con Ricardo, me quedé en casa corrigiendo trabajos, intentando no pensar en lo que estaría ocurriendo. Cuando regresó, sus rasgos estaban tensos, pero había un brillo diferente en sus ojos. Todavía está dolido, me contó Lucas, sentándose a mi lado en el sofá. Pero ha dicho que está intentando entender. No nos ha perdonado todavía, pero quiere intentar reconstruir algún tipo de relación, al menos conmigo. Sentí lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. Era más de lo que esperábamos, más de lo que merecíamos tal vez. Eso es bueno, dije suavemente, cogiendo su mano. Me preguntó si eres feliz, continuó Lucas, mirándome intensamente. Le dije que nunca te he visto más viva. En ese momento, mirando al hombre que había puesto mi vida patas arriba, me di cuenta de que tenía razón. A pesar de todos los juicios, todas las dificultades, yo era verdaderamente feliz. ¿Sabes qué más me he dado cuenta?, dije, tocando su rostro suavemente. Que a veces el amor no sigue las reglas que establece la sociedad. A veces simplemente sucede, nos pilla por sorpresa, nos lleva por caminos que nunca imaginamos recorrer. Lucas me atrajo hacia un beso profundo, lleno de promesas para el futuro. Cuando nos separamos, él sonrió. Todavía tenemos mucho que enfrentar, dijo. Pero mientras estemos juntos, podemos superar cualquier cosa. Y tenía razón. Nuestra historia no era convencional, no era el tipo de amor que la gente celebra abiertamente. Pero era nuestro, intenso, verdadero y transformador. Habíamos perdido mucho en el camino, pero también habíamos ganado algo precioso. La oportunidad de ser verdaderamente nosotros mismos, de amar sin máscaras ni pretensiones. Esa noche, tumbada en los brazos de Lucas, pensé en cómo la vida a veces nos sorprende. Cómo los caminos que parecen equivocados pueden llevarnos exactamente a donde necesitamos estar. No sabíamos lo que nos deparaba el futuro, pero teníamos una certeza. Nuestro amor valía cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de duda. Y tal vez, al final, esa sea la verdadera esencia del amor. El coraje de seguir al corazón, incluso cuando el camino parece imposible. Lucas y yo habíamos encontrado ese coraje el uno en el otro, y eso era todo lo que necesitábamos para continuar nuestro viaje juntos. El final de nuestra antigua vida fue solo el comienzo de algo mucho más verdadero. Y mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, supe que finalmente estaba en casa, no en un lugar, sino en los brazos del hombre que me había enseñado a amar de nuevo.